Listo chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Son las 10:05 de la mañana, entonces en honor al tiempo vamos a comenzar con la clase de hoy día. Eh, Hoy día vamos a ver, como la hora es corta, vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de lo anterior, de la clase del día de ayer, y vamos también ¿cómo se dice? Vamos a tratar de iniciar con la parte de estructura de Lewis. Cualquier duda que tengan, comentarios, si se llega a ir el internet alguna cosa, me lo dejan saber, por favor. Em, a ver, a medida que vayan llegando les voy igual tomando asistencia, que no es tan difícil. Ale Figueroa. A ver, ya, listo. Miren, voy a hacer una cosa, voy a deshabilitar la sala de espera para que de esa forma si van entrando, a ver, déjenme ir deshabilitar de una vez la sala de espera. A ver, dejar de compartir. Listo. Hoy ha llegado, hay más chicos. A ver, Ashley Figueroa, Alan Peñafiel, Alan Peñafiel. Bueno, Pillo, Emilio Ortega. Ok, creo que alcancé a tomar la lista de unos cuantos. Si alguien, bueno, ahí después yo muestro igual la lista de los que han venido. Si alguien me hace falta, me avisa. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase porque no podemos tardarnos más tiempo. Profe, ¿Sí? yo recién entro. Buen día. Buenos días. A ver, García. Cada día. Igual, chicos, yo les tomo igual, no, igual se la tomé lista la mayoría de los que entró ahorita. Este, ya los que hagan falta, yo les, para el final de la clase, ¿sí? Porque ya no puedo seguir perdiendo mucho más tiempo con eso. Listo, espero que ahí se esté viendo. Bueno, ahí sí, listo, ya se está viendo. A ver, ya no está la sala de espera, así que si van entrando nomás, pasen, háganse, la mentira, no hagan silencio. Si desean participar, participan, listo. Ok, como nos quedamos en la clase pasada, en esta unidad tenemos que ver lo que es enlaces químicos y geometría molecular, ¿verdad? En esta unidad también, junto con los enlaces químicos, aprendemos junto con la estructura de Lewis y también aprendemos a cómo dibujar los compuestos. Es decir, aprenderemos cómo hacer los dobles, los triples enlaces. Y nada más recapitulando, recuerdan que la clase pasada nosotros vimos sobre lo que era el enlace. Ustedes saben que los elementos de manera natural no se encuentran estables, ¿verdad? Ustedes no encuentran el sodio, el bario, el calcio por ahí estables en la naturaleza, sino que ustedes necesitan formarlos con otros compuestos para que alcancen estabilidad. Entonces, esa estabilidad justamente la brinda cuando su configuración electrónica se asemeja a la del gas noble. Y lo particular de esto es que ustedes saben que en el gas noble ustedes tienen 8 electrones de valencia, ¿verdad? Bueno, con excepción del helio que tiene 2. Pero de ahí en adelante ustedes tienen 8 electrones de valencia, así que cuando alcanzamos la configuración electrónica de 8 electrones, alcanzamos lo que es estabilidad, ¿verdad? Vimos los tipos de enlace, ¿verdad? Tenemos tres tipos de enlace, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Aunque sin embargo el enlace metálico nosotros no lo abarcamos en el curso de pre. Pero sí abarcamos lo que es el enlace iónico y covalente. ¿De qué manera? Ustedes saben que técnicamente el enlace iónico, para que sea por definición un enlace, realmente no es una línea recta, pero sí se lo puede llegar a interpretar así. Pero realmente ustedes saben que para que sea un enlace iónico tiene que existir una transferencia de un electrón, de uno que sea donador de electrones y un receptor de electrones que justamente reciba ese electrón. Así ocurre y de esa manera esos dos quedan enlazados de manera iónica. ¿Por qué iónica? Porque uno queda con una carga positiva. En el caso, por ejemplo, aquí que es el sodio, queda con una carga positiva de +1 y el cloro al recibir un electrón queda con una ionizada negativamente con -1. De ahí tenemos por otro lado el enlace covalente. El enlace covalente
a diferencia del iónico, es que ellos no buscan hacer la transferencia de electrón, porque la energía de ionización entre ellos no es lo suficientemente alta para existir una transferencia de electrones. Como no existe la transferencia, ambos prefieren compartirse los electrones. Y al compartir electrones se llena esa última capa esa última capa de valencia y alcanza también su estabilidad. De manera general, recordemos que el enlace iónico viene formado justamente entre un metal y un no metal, aunque no es la única, no es la condición determinante. ¿Por qué? Normalmente suele ser así. ¿Por qué? Porque los metales son buenos donadores de electrones y los no metales son buenos receptores, son muy electronegativos. Entonces, recuerden que el ser electronegativo implica que tiene facilidad de atraer electrones hacia él, ¿verdad? Entonces, los no metales cumplen con esa condición. Entonces tienes una buena condición entre un metal y un no metal como condiciones idóneas para hacer un enlace iónico. Sin embargo, no es la única diferencia. Porque recuerden que lo que realmente determina que sea un enlace iónico es la diferencia de electronegatividad. Recuerden que eso es mediante valores. Si la diferencia de electronegatividad está, bueno, en la tablita. Bueno, aquí no sé, a ver, ahí sí. Recuerden que la diferencia de electronegatividad está entre un elemento y el otro está mayor a 1.7, es decir, está entre 1.8 a 4.0, ese enlace se considera enlace iónico. Aunque 1.7 como valor creo que sí se considera enlace iónico. Si baja de 1.7, es decir, estamos en 1.6, ese enlace es covalente, ese enlace comienza a ser covalente. Pero si se encuentra entre 0.4, 0.0 y 0.4, eso se conoce como covalente apolar. Ahora, recuerden que a qué se debe justamente la polaridad del enlace. Recuerden que el hecho de tener polaridad de enlace es porque en el mismo enlace covalente puede llegar a existir un polo, un momento donde exista una especie de carga negativa. No se olviden que esto se debe, recuerden que vimos en la clase pasada, que cuando tenemos normalmente, ojo, en elementos que son iguales, l- cuando suele ser elementos que son un poco, que cumplen esto de que son iguales, normalmente lo que pasa es que sus electrones compartidos, por ejemplo, entre ellos solo se comparten un electrón de parte del flúor, ¿verdad? Y un electrón de parte del otro flúor, ¿verdad? Ambos eligen compartir un electrón cada uno para alcanzar la estabilidad, entonces entre los dos solo se forma en vez de este par de electrones un enlace. Solo que significa, simboliza como si tuviera ese par de electrones, técnicamente como que en el centro, ¿verdad? Eso dijimos ¿por qué? Porque ambos tienen el mismo valor de electronegatividad, entonces ninguno ejerce mayor atracción de electrones sobre el otro. A diferencia de que si cambiamos el flúor con algún otro elemento, por ejemplo el cloro. El cloro que también comparte solamente un electrón, el flúor es mucho más electronegativo que el cloro, entonces a pesar de que ambos están enlazados por un par de electrones, ese par de electrones prefiere estar más cerca del flúor porque este elemento es más electronegativo, tiene más facilidad o le gusta o tiene más facilidades para llevarse electrones hacia su núcleo. Entonces, bueno, hacia sus orbitales, perdón, hacia sus átomos, mejor dicho. Entonces, como tiene mayor facilidad para llevarse sus electrones, entonces aquí comienza a haber una especie de aumento o una especie de polaridad o algo que yo les llamaba a ustedes de eficiencia de carga. Comienza a haber una especie de zona donde existe un polo negativo, obviamente debido a que los electrones se encuentran a ese lado, los electrones son carga negativa, y en el lado donde estaba la ausencia de los electrones, o donde debió haber estado esos electrones, como hay una ausencia, comienza a generarse una especie de polo magnético positivo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿en qué no? Disculpen. Entonces. Hasta ahí más o menos nos quedamos en la clase pasada, ¿verdad? Vamos a ver con un par de ejemplos aquí de cómo sacamos entonces el valor de electronegatividad. Por favor, tengo una emergencia que atender un ratito. No sé si vayan avanzando y quisiera que les voy a dar 3 minutitos para que saquen los valores de diferencia de electronegatividad de todos estos compuestos. Y por favor me lo van dejando en el chat para yo tomarlo como participación de clase.
Pero ¿cómo se hace eso? A ver, creo que escuché que alguien me estaba diciendo que cómo se hace. A ver, esto ya lo vimos la clase pasada, chicos. Recuerden que no es necesario en esta parte, no necesitamos graficarlo. Yodo molecular simplemente necesitan tener la estructura. Bueno, no la estructura, perdón, la molécula. La diferencia de electronegatividad la sacamos con el valor de la... Ah, bueno, eso sí es verdad, no les he mostrado la tabla, ¿verdad? Bueno, aprovechando que entonces me imagino yo que ya copiaron esto de aquí, van bien, les voy a... Aquí están los valores de tabla. Estos son los valores de electronegatividad que tienen que usar. Bueno, espero que hayan anotado ahí algunos de los valores. Vamos a ir avanzando entonces de una vez. El yodo molecular. El yodo molecular veo que tiene un valor de energía de iniciación de 2,5, ¿verdad? Si ustedes, ojo, que no es porque tenga aquí el por 2 que, bueno, un poquito es por eso, pero es porque como solo es una molécula la que se está trabajando, bueno, muy bien, ahí me respondieron, aquí se le resta el valor de un yodo y el del otro yodo, obviamente, y eso obviamente nos da cero. Pero esto debido a porque recuerden que la diferencia de electronegatividad se considera lo que está antes y después del enlace, entonces, bueno, después y de antes del enlace. Entonces técnicamente yodo molecular tendríamos nomás algo así, ¿verdad? Solamente nos queda un yodo por detrás y un yodo por delante. Pero no es lo mismo como el caso de, por ejemplo, el que está aquí. Vamos a sacar este que está aquí. El nitrógeno, ojo, ya les voy a enseñar cómo se sacan esos valores, pero más o menos es una estructura tipo así. Y obviamente tiene un par de electrones libres por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Particularmente con perdón, nitrógeno y el hidrógeno que están aquí. No necesito, o no sé por si acaso, que hay veces que los estudiantes me han puesto que, bueno, el valor del hidrógeno lo multiplico por 3 porque hay 3 hidrógenos. No. Recuerden que entre un enlace solamente hay un hidrógeno por un lado y un nitrógeno por el otro lado. Entonces, no hay nada que multiplicar ahí por 2. ¿Ya? Entonces, aquí la diferencia de electronegatividad sería el valor del hidrógeno. Bueno, en este caso el nitrógeno, que tiene un valor mayor, que es de 3,0. Y aquí le restamos del 2,1 que vale el hidrógeno, ¿verdad? 2 menos, pues igual, perdón, menos 2,1 y esto es igual a 0,9. Como vemos, el 0,9 está entre 0,5 y 1,7, por lo tanto eso se conoce como covalente. ¿Y de qué tipo es covalente? Polar. ¿Por qué polar? Porque genera una polaridad entre ellos dos. O sea, hay una diferencia de electronegatividad considerable, lo que hace que genere un polo. Y el primero, como es cero, bueno, en este caso cero hasta 0,4, ese se le considera como covalente apolar. Listo. Apolar o no polar, cualquiera de los dos nombres es válido. Ahí quedó claro lo del ejercicio, qué es lo que hay que hacer. Sí, profe. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más entonces con el cloruro de aluminio. Por ejemplo, el aluminio, vemos que...
Profe, los otros elementos no tienen número. Ah, es que, bueno, en este caso, para el ejercicio no tienen valores los que son los metales de transición. El resto sí. Aunque, por ejemplo, si ustedes buscan una que otra tabla, sí tienen. Aunque para esta unidad, tengo entendido que no vamos a manejar tanto valores de, o sea, elementos que se encuentran por este lado. Tengo entendido que vamos a trabajar, si necesitamos enlaces iónicos, los metales representativos con los no metales que están acá. Y si queremos no metales, pues los no metales, recuerden que el enlace covalente es más entre dos no metales, entonces solamente se limita a esta parte. No necesitamos tanto los metales de transición. Muy bien, Ashley hizo el de... ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Soy yo o se borró el mensaje? Bueno, vamos a ver. El del aluminio y el cloro, ya para finalizar, vamos a dejarlo como la diferencia de electronegatividad entre, primero iría la del cloro, que tiene más electronegatividad, sería 3,0 y la del aluminio tiene 1,5. Entonces el cloro aquí tenemos 3,0 y aquí tenemos 1,5. ¿De cuánto es este valor? Ojo que el valor da 1,5, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se dan cuenta que 1,5, ¿en dónde está el rango? En covalente polar, pero y no se supone que era iónico porque tenemos un metal como el aluminio y un no metal como el cloro. Caemos en lo que les había comentado. Con, ojo, que el que sea metal y no metal no es que sea una condición determinante. Recuerden que el que determina directamente es la diferencia de electronegatividad, lo que nos determina el tipo de enlace, es el único. Que ahora que la mayoría de metales y no metales al unirse, obviamente como los metales transfieren los electrones a los no metales, ya hay una tendencia, pues se los clasifica mayormente como enlace iónico, pero no es la única condición. Realmente la condición aquí para que sean enlace iónico es que esto sea mayor a 1,7, pero como no es mayor a 1,7, entonces esto es covalente polar. Eh, ahí sí creo que le corrigieron. Ashley puso que el de CO2 es 3,5 menos 2,0, 1,0 también es covalente polar, muy bien. Y profe, en imágenes de Google sale con otro valor de electronegatividad. No he visto con otros valores. Yo he visto siempre con estos valores, la verdad. No he visto con otros. Pero guíate por estos valores de aquí. Porque realmente, por ejemplo, porque si consideramos el rango anterior, por ejemplo, aquí dice que entre 0,4 a 1,7 es covalente polar, pero realmente si la respuesta a ustedes le da 0,4, así justito, exacto, eso es covalente a polar. Si le da 1,7, eso también es covalente a polar, pero si es mayor a 1,7, es por ejemplo si da 1,8, 1,9, eso ya es enlace iónico. Y ojo, siempre da con un decimal, no da con más decimales. ¿Por qué? Porque los valores de tabla son solo un decimal. ¿Se dan cuenta? Igual es raro que les pongamos valores que están, aunque sí se ha pasado, pero es muy poco probable que les den valores que están justitos en los límites. Por ejemplo, es raro que les dé un valor que dé justito 0,4 o justito de 1,7. El bromo, muy bien. Por ejemplo, el de bromo y sodio, creo quién lo obtuvo. Ok, Justin Limones lo obtuvo. Y exactamente es 1,9. Entonces, ¿qué quiere decir? Desde aquí la diferencia es de 1,9, ¿qué quiere decir? Que es mayor a 1,7 por lo tanto, el primero, entre el bromuro de sodio, ese es un enlace iónico. Muy bien, chicos, o sea, eso es todo. O sea, así se saca la electronegatividad. Así se saca en cualquier valor de electronegatividad y con eso sabemos el tipo de enlace. ¿Estamos claros hasta ahí? Profesor, hasta ahora solo Profe, trabajaremos con los valores de la tabla que usted nos está dando. ¿Cómo? Ah, claro, sí, sí, exactamente. Los valores, eso sí, se obtienen de esta tabla. Que tengo entendido que sí es genérica, no debería variar realmente, pero en todo caso, esta tabla, si ustedes la llegan a necesitar, va a ir impresa en sus PS o en sus talleres,
O bueno, en los talleres, si no viene impresa, yo se las puedo proyectar, no hay mucho problema. Igual en la prueba de salida, yo se las puedo proyectar si en caso llega a necesitar y no estar impreso, que a veces puede pasar, ¿no? Por las limitaciones de la hoja, del espacio de la hoja, ¿no? Pero siempre se les va a dar esta tabla para que ustedes utilicen los valores. Y se les dará, de hecho, hay una que sí viene completa con las cantidades de electrones en el medio. Bueno, electronegatividades en el medio. A ver, dice una pregunta, profe, en caso de que, en este caso siempre va primero el número mayor y después el número menor. Exactamente, siempre va a ir el mayor y luego el menor. Nunca se hagan lío con que, ah, pero es que primero, todos los casos, primero pongo el de la derecha, luego el valor de la izquierda y ahorita, por ejemplo, en el de amoníaco, que es NH3 pusimos primero el de nitrógeno, luego el de hidrógeno. No se hagan bola, no se hagan bola con eso ahí, siempre pongan el mayor y luego el menor, porque al final es un delta. Recuerden que los deltas son rangos, entonces siempre son positivos. Bueno, hay unos casos que no, pero aquí este delta siempre va a dar negativo. Ah, sí, el de, por ejemplo, nunca se guíen porque primero el de la derecha, luego el de la izquierda. ¿Por qué no? Porque hay casos es que lo que pasa es que en este caso el nitrógeno tiene un valor alto de electronegatividad, aunque no parezca, tiene un valor alto. Es de 2,1, está por este rango de acá de valores altos. Pero obviamente el hidrógeno, a menos que sea un hidruro, no lo colocamos así como que 2CH, o sea, C3CH, ¿verdad? Nosotros no colocamos así, nosotros colocamos, bueno, sería CH4, no CH3. Nosotros no colocamos de esta forma, nosotros colocamos de esta forma. Pero es por una conveniencia en la química. Entonces, el hidrógeno nunca va a ser átomo central, entonces, pero sin embargo tiene un valor alto de electronegatividad. Es por esa razón que al tener un valor alto de electronegatividad pueden llegar a pasar este tipo de cosas. Pero por eso digo, nunca se vayan a confiar y simplemente pongan el mayor menos el menor y listo. Ahí sí, aclarada la pregunta. Listo, chévere. Ahora, ojo que esto a la final es la polaridad en el enlace, ¿verdad? A la final aquí hay un elemento, ¿verdad? Aquí hay un elemento X que no conocemos y aquí hay otro elemento X y aquí está el enlace. Esto es polaridad de enlace. A la final todo lo que llamamos con electronegatividad es polaridad de enlace y quiero dejarlo muy claro. ¿Por qué? Porque hay algo llamado también polaridad de molécula. Que ojo, que esto lo vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Cuáles son las moléculas que son polares y moléculas que son apolares? Pero esto lo veremos más adelante cuando ya sepamos hacer estructura de Lewis, porque depende de la estructura de Lewis. Pero igual para irlo viendo, es que hay veces que ustedes pueden tener, como en el caso del fósforo del hidrógeno, bueno, de esta molécula, que esta molécula, haciendo la estructura de Lewis completa, es así. Ya les enseñaré cómo se hace esta estructura. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que entre el hidrógeno y el fósforo tienen el mismo valor de electronegatividad. Entonces aquí la polaridad de enlace, aquí es cero, es apolar. Pero resulta que toda la molécula, voy a ponerlo con otro color, toda la molécula, así, toda la molécula completa, toda la molécula es polar. ¿Sí? El enlace, ojo, esta rayita, esa rayita, el enlace es apolar, o sea, no tiene polo, pero la molécula completa sí tiene polaridad, es una molécula polar. ¿Sí? Y se deben a esto llamado momento dipolar, que es una magnitud de polaridad, que sin embargo nosotros aquí no vamos a asignarle como valores, simplemente se representa con la letra mu y nos indica qué tan polar es. Obviamente, por ejemplo, elementos que tienen flúor, cloro, son muy electronegativos, tienen una mu muy grande. Y bueno, y realmente depende, pero realmente, y también aquellos que tengan cargas. Aquellos que tengan estas cargas también generan un mu bastante grande, pero ojo, si es que están centrados en la molécula, porque yo les digo flúor, pero flúor sí que está concentrado en el enlace. Pero si está concentrado en la molécula, tiene que ser gracias a este par de electrones libres que ya les explicaré cómo es que se forman. Pero hasta mientras, esto es un concepto que igual necesitan diferenciar de una vez, porque quiero que de una buena vez quede claro
que hay veces que ustedes pueden tener la polaridad del enlace, es decir, de esa rayita que une los átomos, pero también pueden tener polaridad de moléculas y no necesariamente es el mismo valor. ¿Estamos claros hasta ahí? Quisiera saber si eso sí me gustaría que me respondan porque eso sí no quiero que haya duda en esta parte. Esta parte es importante. Bueno, una pregunta, ¿el enlace entonces siempre va a ser apolar? En esta molécula sí, pero no es que siempre. Pero porque hay casos de moléculas que, por ejemplo, el enlace es, o sea, el enlace, voy a ponerle dos moléculas cualquiera, X y acá Y. El enlace es polar y toda la molécula, no sé, la molécula también es polar. O sea, hay casos que, que el enlace es polar y la molécula también es polar. Hay casos que el enlace es apolar, como el que está aquí, y la molécula es polar. Y hay casos en los que el enlace es polar y la molécula es apolar. Es que no hay conexión entre una cosa y la otra. Solo son dos conceptos que igual indican polaridad, pero uno es centrado, uno se centra en el enlace, en esta rayita, en el enlace, y otros se centran en toda la molécula, en toda la estructura. Pero ambos me indican polaridad. Ambos me indican polo o no polo. O sea, si hay polo o no polo, pero uno centrado en el enlace entre dos átomos y otros en toda la molécula. No sé si ahí quedó claro. Ahí quedó claro. Sí, por si acaso. Bueno, voy a suponer, ya, voy a suponer que igual que la mayoría ha entendido. Entonces, ahora, a la final, cómo determinar la polaridad del enlace ya les enseñé, ¿verdad? Yo ya les enseñé a determinar aquí arriba cómo en un enlace si es polar o apolar, ya les enseñé eso. Ahora, ¿cómo se determina la polaridad en la molécula? Lo veremos en la siguiente clase. Porque en esta clase quiero concentrarme en cómo hacer la estructura de Lewis, porque ustedes necesitan hacer la estructura primero para saber si la molécula es polar o apolar. Entonces vamos a comenzar con eso. Estructura de Lewis. La estructura de Lewis viene siendo una representación para justamente identificar la cantidad de electrones de valencia y su interacción con otros elementos. Que eso ya lo estuvimos viendo en la clase pasada. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar la estructura de Lewis? Ojo, en esta diapositiva sí me gustaría actualizar un poquito los pasos porque ha visto que cuando hice esta diapositiva yo la hice igual pensando un poquito en como generalizando, ¿no? Por ejemplo, son los pasos que se hacen cuando uno tiene, que están en su control de lectura. Por eso lo puse tal cual, para tener todos como algo genérico. Pero ojo, yo aquí les voy a enseñar a ustedes cómo sacar de otro método a ver qué dice. Un ratito que tengo una pregunta. ¿Usted considera válido usar líneas para marcar los pares de electrones enlazados? Sí, por supuesto. Sí, si quieren usar línea en lugar de, o sea, aquí, por ejemplo, hay chicos que en lugar de poner dos electrones aquí, prefieren dibujar una línea recta, una línea y acá también una línea. Si lo quieren dejar así, no hay ningún problema. Para identificar los pares, ojo que cada línea significan dos electrones, así que si harán bien, no hay ningún problema. Listo. Continuando. Ahora. Retomando, si ustedes quieren hacer aquí el paso a paso, en plan con lo que, o sea, el paso a paso que está aquí del método del control de lectura, adelante, no hay ningún problema. Pueden utilizar cualquier método, de hecho, no hay ningún problema. Yo utilizo los mismos pasos, pero visto de otra forma, ya, es como que con otra visión, a menos que sean excepciones, siempre les va a servir. Y aplica tanto para cuando está de esta forma que cuando está de forma ionizada. Y también, de hecho, más que nada también les ayuda a poder sacar futuras estructuras de resonancia. Así que voy a decir los pasos así de manera suelta, así como si lo fuera a leer.
y luego les indico a ustedes cómo los hago yo con mi paso a paso, ¿ya? Ojo, y por cierto, si ustedes quieren hacer algún otro método que encuentren en internet, no hay ningún problema, pero ojo siempre y cuando les funcione. A mí a la final este método siempre me ha funcionado desde hace años. Entonces es el método que aprendí y es el método que tengo en la mente. De hecho, hay otra profesora que también lo aplica, profesora Rebeca. Ella también aplica este método, entonces no es como que un método desconocido. Es que no es que es que lo que pasa con los métodos es que lo que cambian es la perspectiva en lo que uno toma las consideraciones. Pero ahí los pasos son los mismos. Entonces, bueno, si ustedes van a buscar uno de internet, sea cual sea, no hay ningún problema. Yo no es que me enojo o digo, no tiene que ser el que yo les enseñé. No, para nada. Si ustedes lo buscan en otro lado y les lo entienden mejor, bacán. No, yo no me enojo por eso. Pero eso sí, les tiene que funcionar, porque si la estructura al final no les da el resultado que se califica, lamentablemente no puedo hacer mayor, se les baja punto, pues, porque tiene que salirles bien. No que mi método me quede así, no, lo siento mucho. El método, eso sí, sea cual sea, yo no me enojo el método, pero tiene que salir la respuesta correcta. Listo, teniendo eso claro, vamos a leer lo que dice aquí, los pasos para realizar la estructura de Lewis. Tenemos aquí, primer paso, se determina el número de electrones de valencia total de los elementos que conforman el compuesto. Aquí debe ser no que forman, debe ser que conforman el compuesto. Por ejemplo, podemos ver el caso aquí que tenemos nitrógeno e hidrógeno, ¿verdad? Ustedes aquí tienen que acordarse o buscarlo en la tabla, como sean, como ustedes prefieran. Pero ya se dan cuenta que muchas veces se repiten los elementos, obviamente en distintas formas. Por ejemplo, el nitrógeno, si ustedes van a la tabla periódica, saben que se encuentra en el grupo 5A y el hidrógeno en el grupo 1A. Entonces saben que 5 significa que tiene 5 electrones de valencia y 1A significa que tiene un electrón de valencia. Entonces colocamos la cantidad y lo multiplicamos por la cantidad de átomos. Entonces, por ejemplo, sería nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y eso lo multiplicamos por ¿cuántos átomos de nitrógeno? Pues lo tenemos que ver por el lado de los subíndices. Recuerden que aquí abajito, aunque no esté escrito, hay un número uno. Entonces aquí se multiplica 5 por uno y eso sería igual a 5. Y ahora, el hidrógeno, aquí tenemos hidrógeno, como tiene un electrón de valencia, tenemos un electrón de valencia y esto lo multiplicamos por, y vemos que en el subíndice hay 3, ¿verdad? Que hay nitrógeno uno, hidrógeno 3, entonces son 3. Entonces uno por 3 sería 3. Sumamos eso y nos da 8 electrones de valencia, que lo que me indica esto de aquí son que son 8 electrones de valencia disponibles para yo poderlos mezclar o compartir, ¿verdad? Eso quiere decir que eso me indica a mí la cantidad de electrones que yo tengo por compartir o que tengo a disposición en total entre el nitrógeno que tiene 5 y el hidrógeno que solo tiene uno. Entonces yo tengo 8 electrones a mi disposición que yo los puedo armar a mi conveniencia para poder hacer la estructura, que al final eso es lo que me interesa. Ojo, en el caso de ustedes, si ustedes esta molécula llega a estar ionizada, si ese ion está negativo, ustedes tienen que sumar electrones a ese resultado. Es decir, que por ejemplo, si aquí sale que esa molécula, no sé, por ejemplo, como la de NH4 sale con más uno, entonces a esta cantidad ustedes le restan uno, pero si es otra molécula, que a ustedes le restan, o bueno, tienen menos uno, o no se me invento, menos dos. A este valor de 8 electrones, ustedes tienen que aumentarle 2 electrones de valencia más. Y eso me daría 10 electrones de valencia. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso de ahí? Si la molécula de ustedes, una vez que le sacan los electrones de valencia, así de manera natural, esa valencia está ionizada. Si la valencia es negativa, ustedes le suman un electrón por cada una de esas cargas negativas y le restan un electrón por cada una de esas cargas positivas. Igual está aquí en la diapositiva que ya mismo se la subo. Verán, no creo que haya confusión en ese lado. Ahora, una vez que tenemos determinado cuántos electrones yo tengo disponibles, yo tengo que determinar un átomo central. Es decir, porque estos casos que veremos son prácticamente elementos o sea, de dos átomos, o sea, de atómicos. O sea, tendremos dos átomos diferentes. Hay una pregunta, creo. Los electrones totales, a ver,
La equivalencia de electrones totales es totalmente ajena a la cercanía de la estabilidad. No, o sea, hay una relación, pero no tiene que ver para sacar los valores. Porque si le falten, obviamente si se encuentra en el grupo 5 obviamente le faltan 3 electrones para alcanzar la estabilidad, o sea, son 8. Pero eso es otra cosa. Aquí lo que te interesa sacar es la cantidad de electrones de valencia. No sé si está claro este Jeremy, creo que me pregunto. Ya, ok. Sí, porque no es algo que sea totalmente ajeno, pero no nos interesa mucho, aún no. Pero bueno. Ahora, una vez que ya tenemos determinado la cantidad de electrones de valencia que yo dispongo, ojo, dispongo, yo en el segundo paso debo determinar un átomo central. Un átomo que va a ir en medio alrededor de todos mis átomos. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, fósforo y cloro 5, yo debo determinar entre los dos, entre el cloro y el fósforo, un átomo central. Ojo, que normalmente ese átomo central suele ser el que está menos veces. Por ejemplo, en el caso que les dije, fósforo y cloro, 5, fósforo es el átomo central porque solo está una vez y el resto alrededor son cloros. Pero esa no es la condición correcta, por si acaso. Normalmente, ojo, normalmente suele ser así. ¿Pero por qué? ¿Por qué suele ser así? Porque normalmente el átomo menos abundante, el menos electronegativo, que esa es la condición, suele ser el que está en menos veces. Y de hecho, entonces, pero bueno, ¿cuál es la condición correcta para nosotros determinar cuál va a ser mi átomo central? El menos electronegativo. Siempre tiene que ser el menos electronegativo, excepto el hidrógeno. Porque ojo, que entre los dos, el hidrógeno es 2,1 de electronegatividad y el nitrógeno es 3,0, ¿verdad? Entonces técnicamente el hidrógeno es menos electronegativo, pero obviamente ustedes jamás han visto una estructura que tenga hidrógeno en el centro y rodeado de elementos, no, ¿verdad? Ustedes jamás van a ver algo así. Porque el hidrógeno jamás es átomo central. A pesar de ser más electronegativo que ciertos elementos, jamás puede ser átomo central. Pero si tuviéramos entre el fósforo y cloro 5 como hicimos la consideración en antes, vamos a buscar sus valores. Miren, el cloro es 3,0 y el fósforo es 2,1. ¿Sí ven? Cloro 3,0 y el fósforo es 2,1. El aquí es el menor, por lo tanto el fósforo es el átomo central y los cloros están alrededor del átomo central, obviamente, ¿no? Pero igual, listo. El segundo paso consiste en determinar el átomo central en estas reglas. Ya les voy a enseñar mi regla igual para que lo hagamos de un poquito otro método, pero igual es lo mismo. Listo. Determinamos el átomo central y dibujamos los enlaces restando justamente los electrones colocados al total calculado. Por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Ojo, les digo, lo haremos un poquito de otra forma, pero es los mismos pasos. Lo que hacen en este paso es que una vez determinado el átomo central, ustedes lo que está diciendo ahí es pónganle un enlace. Ponen un enlace aquí y un enlace acá. Listo. Eso es lo que les está diciendo este método. Que una vez que ustedes determinan el átomo central y determinan los átomos externos, pónganles un enlace. Mínimo uno a cada uno. Y una vez que determino, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos enlaces pusimos? Pusimos tres enlaces, ¿verdad? Que hay uno, dos, tres enlaces. Ustedes saben que en cada enlace, ¿cuántos electrones hay? Hay dos. Entonces, que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y lo que me está diciendo es que lo resten. Por ejemplo, aquí dice electrones total que determinamos en antes cuántos eran. Ocho, ¿verdad? Eran ocho electrones de valencia los que determinábamos en antes. Entonces, hemos empleado de los ocho, hemos empleado seis, formando tres enlaces. Entonces, nos quedan dos electrones restantes. Parte del se... A ver, creo que esto aquí se ha repetido dos veces. Parece que sí. Bueno, no importa. Listo. Ya, listo. Hasta ahí estamos claras, ¿verdad? En eso consiste el segundo paso. Una vez que ustedes determinen el átomo central, colocan los electrones alrededor y listo. Le colocan un enlace a cada uno y ya está. Y lo que hacen es restar la cantidad de electrones que ocuparon en cada enlace. Listo.
Ahora, ¿en qué consiste el tercer paso? Ustedes a la final hicieron una resta, ¿verdad? Entre la cantidad de electrones disponibles y la cantidad de electrones restados, ¿verdad? Con ese par de electrones se podrían hacer algunas cosas, pero aquí dice, colocar los electrones restantes en los átomos terminales para que cumplan la regla del octeto. Eso consiste en el segundo paso. A la final, por ejemplo, ojo, imaginemos que tuviéramos este caso de aquí, de aquí. Una vez que ustedes determinan el átomo central y colocan todos los electrones hacia sus alrededores, aunque bueno, vamos a tratarlo de no hacerlo con este caso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con otro ejemplo, que con este aquí es una excepción, entonces no sigue ese de ahí. Ay, es que este aquí también no es ese, este aquí pasaría lo mismo. Vamos a poner dos átomos genéricos, de una vez, átomos genéricos. Yo tengo aquí, esto de aquí con tres elementos aquí, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que en el tercer paso, lo que me está diciendo aquí es que yo coloque, complete con electrones alrededor de acuerdo a la regla del octeto. Por ejemplo, al final yo sé que este átomo Y está entre estos dos electrones, se están compartiendo, ¿verdad? Entonces ya hay dos electrones involucrados. Y si ya tengo dos electrones involucrados, ¿cuánto me hace falta para el octeto? Me hace falta 6, ¿verdad? Entonces me está diciendo esto, que complete con octetos. Complete con octetos. Eso es lo que me está diciendo este paso. Y hasta ahí. Ojo, que como en el caso que está aquí son hidrógenos, los hidrógenos no pueden tener más de dos electrones, ¿verdad? Ellos solo cumplen la regla del dueto. Entonces, esto aquí con dos electrones, listo, no se les completa con nada más. Por eso no quise usar los otros casos, porque uno era excepción y el otro era hidrógeno también. Pero aquí imaginemos átomos genéricos. Entonces aquí se les completa con octeto. Esto es lo que quiere decir el paso 2. Llegar hasta aquí. En el paso 4 dice, una vez que ya han determinado todo eso de ahí, colocar los electrones sobrantes en el átomo central. Listo. Si ya el átomo central tiene octeto o lo excede, ya es terminado. Entonces, en el caso que está aquí, por ejemplo, ¿cuántos electrones nos sobraron? Dos, ¿verdad? Entonces esto nos está diciendo que coloquemos esos dos electrones en el átomo central. Y listo. O sea que en el caso de aquí, por ejemplo, el oxígeno, el átomo X, aquí ¿cuántos electrones tiene conectado? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le caen perfectos esos dos electrones para completar el octeto. ¿Bien? Y listo. Y eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. Ahora, si entendieron este método, chévere, es el que está en sus, está en su control de lectura. Ahora, no es el método que en lo personal yo prefiero, porque no sé, como que también no lo he desarrollado muchas veces, entonces de este método no me hagan muchas preguntas porque la verdad no conozco en este método qué hacer si ya está en octeto, qué hacer si me falta el octeto, que a veces puede pasar. Pero en cambio este método aquí es mucho más sencillo. Para mí es más sencillo. En este método consiste en plantearse dos cosas. Es el que se tiene, es decir, la cantidad de electrones de valencia y plantearse la cantidad de electrones de valencia que yo necesito para el octeto. Como que ya me voy adelantando un poquito, porque de esa forma yo sé cuántos electrones yo debo sí o sí compartir mediante enlaces. Por ejemplo, tengo una idea, voy a usar este método, pero en lugar de mostrarles diapositiva voy a hacerlo paso a paso yo y voy a dejar de compartir, quisiera que me presten atención en esto de aquí. Voy a abrir un Word por aquí genérico y vamos a usar el ejemplo del NH3 para justamente para hacer el paso a paso. Vamos a ver, un ratito que tengo aquí este modo, esta cuenta está con, a ver, aquí está en blanco. Ahí. Es que estaba en blanco, en negro, modo oscuro, porque se llama el de Word. Y lo que pasa es que en ese modo no puedo escribir muy bien. Listo. Aquí tenemos esta pantalla, ¿verdad? Listo, tenemos 10 minutos para explicar el método. Tenemos aquí, bueno, ¿por qué no entra el lápiz? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede dibujar?
Ay, perdón, es que pedí una laptop prestada y está medio raro. Ay, creo que es porque... Ay, ya me di cuenta, no lo tiene activa. A ver, voy a buscar otra opción. Ya sé qué hacer. Voy a poner la pizarra de aquí mismo. Usa Paint. Creo que no es necesario. Aquí se puede usar tengo entendido que tenemos habilitado para usar pizarras, entonces voy a usar la pizarra de aquí mismo. Listo. Ahí sí. A ver, creo que hay gente aquí también, no sé si por si acaso... Ah, salgan de ahí. No rayen. A ver, por favor, pido nada más calma y que nadie, por favor, raye aquí. Solamente quiero rayar yo un instante. Vamos a ver. Tenemos la molécula aquí de NH3, ¿verdad? En el paso que yo utilizo, yo busco el qué electrones de valencia tengo y hasta cuántos yo quisiera llegar. Por ejemplo, yo sé que el nitrógeno tiene ¿cuántos electrones de valencia? 5 electrones de valencia. Y obviamente lo multiplico por un solo átomo de nitrógeno. Y el hidrógeno yo sé que él tiene un electrón de valencia y lo multiplico por la cantidad de átomos y eso me da 3. Uno por 3, 3 y acá sería 5. Y lo sumo y me queda 8 electrones de valencia, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Luego de eso yo me planteo hacia dónde quiero llegar. El nitrógeno, yo les pregunto, ¿el nitrógeno él puede alcanzar octeto? Sí, ¿verdad? Porque él si alcanza su gas noble alcanzaría 8 electrones que sería su gas noble del neón, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Entonces él quisiera 8 electrones y a esta cantidad, de la cantidad estable, es decir, a la cantidad de su gas noble, o bueno, o prácticamente a 8 yo le multiplico la cantidad de átomos que yo tengo. Nuevamente, como solo tengo un nitrógeno, lo multiplico por uno. Y listo, me quedan 8 electrones que yo quisiera. El hidrógeno, aquí cuidado, porque el hidrógeno él no alcanza 8 electrones, que esto es un error que cometen bastante. Ojo, si fuera otro elemento, no sé, me invento carbono, ahí sí yo quisiera aquí 8 electrones y lo multiplico por la cantidad de electrones, cantidad de átomos de carbono que yo tenga. Pero aquí no, mucho cuidado con esto, porque muchos cometen ese error. Yo tengo aquí átomos de hidrógeno, el hidrógeno no alcanza 8 electrones, él alcanza, ay, me escribí tres. Él alcanza 2 electrones nomás. Entonces aquí lo multiplico 3 por 2 sería 6 electrones. Y listo, esto de aquí también lo sumo. ¿Y esto cuánto me da? 8 más 16 sería 14 electrones. Entonces yo dispongo de 8 pero yo necesito 14 para la estabilidad, entonces los resto. Porque al yo restar a 14 le resto 8 ¿y eso cuánto me queda? Sería 6, ¿verdad? 6 electrones de valencia. Entonces son 6 los electrones que yo tengo que compartir. ¿Y cómo yo comparto los electrones? Mediante cada uno le toca un enlace. Entonces ustedes saben que a esto lo divido para 2. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada enlace, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2. Por eso lo divido para 2, porque cada enlace me da 2 electrones. Entonces esto dividido para 2 me da 3 enlaces. Y listo. Entonces yo simplemente escojo de entre los dos mi átomo central, que obviamente aquí es el nitrógeno, acá sería el hidrógeno y el hidrógeno. Y listo. Y como son tres enlaces, yo tengo que dibujar uno, dos, tres. Y ahí, listo, completo con octeto todo lo que necesite completar. Obviamente aquí el hidrógeno, como él ya tiene octeto, pues aquí ya no es necesario, ¿verdad? Porque él no es octeto, es dueto, y aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón que está compartiendo el hidrógeno. De igual manera los otros dos. Pero aquí el nitrógeno podemos ver que el nitrógeno, en cambio, el nitrógeno tiene dos electrones del lado izquierdo, dos electrones hacia abajo y dos electrones hacia la derecha. Se cuenta así. Cada enlace, dos electrones conectados al nitrógeno. Entonces aquí hay uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me hace falta dos. Entonces iría un electrón, 7 y 8. Y listo. Eso es todo lo que yo hago. En eso consiste este método. No sé si tiene alguna pregunta por si acaso. ¿Qué tal lo ve? ¿Lo ve más fácil o más difícil? Más que nada, porque esto igual es complicado por si acaso, no es tan fácil sacar esta parte igual.
Igual lo vamos a repetir con otro ejemplo porque no, ya, y con eso finalizaríamos, ¿ya? Vamos a explicarlo con otro ejemplo, ojo, que es lo mismo, se debe hacer exactamente lo mismo, pero en el ejemplo que voy a presentar es un poquito más complicado determinar cuál sería el correcto, pero vamos a hacerlo como para sacar las estructuras de resonancia, ¿ya? Ojo, por si acaso, estructuras de resonancia son, bueno, aunque en este caso no aplica, no serían estructuras de resonancia, igual eso lo retomamos el día lunes igual. Vamos a verlo con este ejemplo. A ver, déjame ver si hay un ejemplo un poquito más fácil. A ver, ejemplos de estructura de eso. Ok, podemos hacer este de aquí. Ya tengo una idea. Para no topar un tema más complicado, porque ya se nos acaba el tiempo, vamos a hacer uno sencillo. Tenemos carbono y cloro 4. ¿Ya? Facilito este ejemplo. Primero que hacemos, determinamos. A ver, por favor, ¿quién está rayando? Creo que alguien está a lo mejor con el teléfono. Bueno, voy a suponer. A ver, recuerden, ¿qué hacemos primero? Hacemos la cantidad de electrones de valencia que disponemos actualmente, ojo, que disponemos. Entonces tenemos el carbono, que sabemos que el carbono tiene, ustedes verán que el carbono se encuentra en el grupo 4A, entonces tiene 4 electrones de valencia disponibles. Y el cloro él está en el grupo 7A, entonces él tiene 7 electrones de valencia disponibles. Y lo multiplicamos por la cantidad de sus átomos. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Uno, entonces aquí lo multiplico por uno. Y aquí cloro hay cuatro, entonces lo multiplico por cuatro. Aquí sería un. Lo multiplico, me queda 4 electrones. Aquí 7 por 4 sería 28 electrones. Lo sumo y ¿cuánto me queda esto? 32 electrones de valencia que yo dispongo. Ahora sí, una vez que tengo la cantidad que dispongo, saco la cantidad de electrones de valencia que yo necesito para el octeto. Obviamente el carbono, como él sí llega a 8 electrones, sería 8 electrones. Y el cloro aquí también sería 8 electrones. Aquí obviamente aquí sería por uno y aquí sería por 4. 8 por uno serían 8 electrones. 8 por 4 sería 32 electrones. Y esto sumado, ¿cuánto me queda? 40 electrones. Ahora, ¿qué hago? Entre los dos valores yo los resto. Entonces aquí sería 40 menos 32 y eso me da 8 electrones. Sabemos que en cada enlace que les digo es la cantidad que yo necesito hacer, así es este paso, en este método. Lo divido para dos, porque yo sé que en cada enlace tengo dos electrones, entonces esto me formaría cuatro enlaces. Y listo. Entre los dos, creo que el carbono tiene electronegatividad, no sé, 2 punto algo y el cloro es 3,5. Déjenme buscarlo rápido como para saber los valores. Listo. El cloro es 3,0 y el carbono es 2,5. En la electronegatividad, el carbono es 2,5 y el cloro es 3,0. Entonces, obviamente menor es el carbono con 2,5. Entonces, este sería mi átomo central. Pongo el átomo central y hacia alrededor yo coloco todos los átomos de cloro. ¿Y cuántos enlaces tengo que colocar? Cuatro. Entonces, tengo que colocarle prácticamente uno a cada uno. Y una vez que estamos aquí, ¿qué hacemos? Completamos octetos en los que hagan falta. Y listo, eso es todo. Por ejemplo, aquí el cloro, ¿cuánto tiene? Dos nomás, ¿verdad? Pero el cloro se alcanza a octeto, entonces completo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y obviamente los dos, 7, 8. Aquí hay dos, entonces completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay dos. Sigo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el cloro aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Si le quieren hacer con rayitas, no hay ningún problema. También es válido. Y en el carbono, pueden ver que aquí tiene uno 2 ¿verdad? De este enlace izquierdo, dos más del enlace de arriba, dos más del enlace de abajo, van 6 y dos más del enlace de la derecha. Entonces, 9 10 digo, perdón, 7 8 y con eso terminamos la configuración electrónica de este elemento que está aquí, perdón, la estructura atómica. Ojo que esto porque son casos sencillos. Hay casos en los que, por ejemplo, imaginemos que hubiéramos que tenido que poner cuatro enlaces y solo hubiéramos tenido tres elementos. Entonces ahí toca poner un doble enlace en alguno de ellos, ¿sí? Pero eso es algo, ejemplos que ya veremos la próxima clase del día lunes. Igual, todo eso, el poner dobles enlaces, los electrones pares libres, todo eso puede salir con este método.
solo teniendo claro cuáles son los electrones disponibles, los electrones de valencia y los enlaces que debe sí o sí formarse. Porque, ojo, en este caso yo necesitaba formar sí o sí cuatro enlaces. Entonces, si solo hubiera tenido tres átomos, yo pongo uno en cada uno y obviamente hace falta un enlace más, entonces a uno de ellos le toca un enlace doble. Por eso digo, este método a mí en lo personal es súper bueno para determinar enlaces dobles, enlaces triples. Obviamente, a quién le corresponde el enlace, ya eso lo veremos en la próxima clase, porque hay una regla con la carga formal, que obviamente da pie, en este caso de aquí, a una estructura de resonancia. Igual eso ya veremos en la próxima clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Listo. Bueno chicos, sin más que decir, bueno, acabamos con las ajustes de tiempo, espero que pasen bien, voy a cortar la grabación y nos vemos, bueno, en una clase próxima, tal vez clase virtual o clase presencial, Dios mediante. Nos vemos chicos, cuídense. Profe, me iba